Buenas tardes, tengan todos. Hoy en la conmemoración del Día de la Salud Mental, que se celebra hoy 10 de octubre, a presentarles por parte de Orosi Unido una conversación muy a fondo de la importancia de la salud mental y queremos darle la bienvenida a la máster en salud pública, Andrea Álvarez. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Tomás, a vos y a Brosi Unido por invitarme a conversar con ustedes el día de hoy. Me emociona mucho que podamos tener este espacio para hablar de un tema que usualmente es bastante invisibilizado. Perfecto, Andrea, muchísimas gracias, bienvenida. Es un gusto para nosotros, pues, poder compartir este espacio tan importante con usted y con todos los seguidores de la página. Antes de comenzar con una serie de preguntas que queremos analizar por ser tan importante, queremos conocer un poco de lo que es la salud pública y cómo se ha desarrollado Andrea Álvarez en ese ámbito. Sí, claro. Yo llegué a la salud pública por un área, por un camino un poco distinto, porque soy historiadora originalmente. Entonces, cuando yo estaba estudiando historia, me gustaba que justo en esa época varios de mis profesores de la universidad se estaban enfocando en historia de la medicina, pero era un enfoque que hacía énfasis en las historias de las personas que habían vivido con ciertas enfermedades, no solo de las historias de médicos o médicas. Entonces a mí me gustó eso porque muy pocas veces se leen historias de personas que han vivido, por ejemplo, con lepra o con polio y ese enfoque me gustó mucho. Yo tenía un interés en el área de salud mental, entonces mis primeros trabajos fueron, por ejemplo, historia del suicidio en Costa Rica en la primera mitad del siglo XX y ya cuando me metí más en ese tema, yo sentí que por lo menos yo como historiadora, hay historiadores que sí lo logran, yo sentía que yo no lo estaba logrando, vincular mi trabajo de historia con lo que ocurría en el presente. Entonces, para poder impactar mejor todo lo que tenía que ver con prevención de suicidio, fue que decidí ya sacar una maestría en salud pública. Perfecto, pues muchísimas gracias, Andrea, por toda desenvolvimiento que has tenido con respecto a tus estudios y que aportan tanto a nuestra sociedad. Orosi Unido hoy quiere conversar un poco y darle el énfasis y la prioridad que de verdad tiene y con respecto a la realidad nacional y a la realidad mundial que estamos teniendo con la pandemia, pues la salud mental tenemos que priorizarla, ¿verdad? Entonces, desde esa conversación que queremos tener, eh, vamos a hacer una serie de preguntas para realizar esos énfasis importantes que vienen a raíz de la salud mental. ¿Qué es la salud mental, Andrea, y por qué es mucho más amplio que solo una enfermedad mental? Sí, esa es una buena pregunta, porque de hecho incluso cuando yo empecé a estudiar este tema, yo me enfocaba como en depresión, ansiedad, prevención de suicidio, pero en los últimos años, o en la última década, he ido aprendiendo que en realidad es mucho más amplio, o sea, tiene que ver con todos nosotros, tengamos o no una enfermedad mental en determinado momento. Entonces, con ese enfoque más amplio, lo importante es vincularlo con nuestra vida cotidiana de todos los días. De hecho, si uno lee la definición de la Organización Mundial de la Salud de lo que es salud mental, es una definición que uno no se espera, porque dice que salud mental es desarrollar nuestro pleno potencial, es contribuir a la comunidad, es interactuar con las demás personas, bueno, sí, combatir el estrés y expresar nuestros sentimientos y disfrutar la vida, termina la definición. Entonces, cuando yo leí la primera vez, como que me extrañó porque eso es algo como que tiene que ver con todos nosotros, como de nuestra vida cotidiana. Entonces, me gusta más este enfoque amplio porque significa como que en cualquier día que estemos debemos o ojalá invirtiéramos en nuestra salud mental. Muchísimas gracias, Andrea, por la primera pregunta. También analizando un poco más a profundidad, ¿por qué es tan importante dedicarle un día en específico a la salud mental? Sí, esto es súper importante porque ahora
va a sonar un poco contradictorio lo que te voy a decir, porque justo te dije que la salud mental tiene que ver con todos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, a pesar de que tiene que ver con todos nosotros, es un tema del cual casi no se habla. Digamos, ahora un poco más, pero hace que 15 años que yo hablaba de este tema, me pasaba varias veces que iba y daba charlas y en la misma charla las personas, no en mala intención ni nada, pero digamos, lo que me decían era, ¿para qué estamos hablando de estos temas si esto es un tema privado? No es un tema de conversación, digamos, a nivel de sociedad. Entonces, la importancia de que haya un día dedicado a este tema es para sacar a la luz el montón de aspectos que se han mantenido en silencio, especialmente en el caso de, por ejemplo, lo que es prevención de suicidios. Son temas que tradicionalmente nos da miedo hablar, porque y por supuesto significa la potencial pérdida de seres queridos. Entonces, ese miedo lo que nos ha hecho es que muchos no quieran hablar del tema, ¿verdad? Pero el hecho de que no hablemos del tema no significa que no pase. Entonces, durante mucho tiempo, muchas personas que vivían con enfermedades mentales sufrían detrás de las puertas de su casa, porque no ocurre como con el cáncer o incluso como cuando uno está resfriado, que te llaman para ver cómo seguís. Con el tema de enfermedades mentales no siempre hay ese tipo de conversaciones. Entonces, el tener un día para eso, yo sí creo que es súper importante porque permite que podamos tener conversaciones que, aunque puede ser que inicialmente nos den miedo, son súper importantes. Perfecto. Y también le haces ese énfasis al hecho de que usualmente no hacemos esa conectividad con una persona. Mira, tal vez una persona está pasando una situación difícil, pero es mejor no tocarlo porque dicen que es un problema mental que tiene la persona o es una situación difícil, pero a raíz de celebrar, así como celebramos muchos otros momentos durante el año, la importancia de celebrar la salud mental es para que tengamos presente que no es un tema tabú, sino es algo en lo que tenemos que trabajar. También a raíz de este día que conmemoramos hoy, 10 de octubre, ¿cómo podemos nosotros promover o qué podemos nosotros, tal vez no profesionales en el área, cómo podemos eh, aportar a este tema tan importante? Sí, hay como diversas partes para esta pregunta. Por un lado es cómo lo identifico en mí cuando yo tal vez siento que estoy pasando por un momento complicado, porque es que con el tema de salud mental, a mí nadie me enseñó en el colegio cómo identificar si yo estaba viviendo una depresión o no. O sea, yo no sé, como tal vez con un resfriado, yo ya sé que si tengo como dolor de garganta o si me duele el cuerpo, si tengo calentura, ya más o menos sé por dónde va la cosa, pero digamos, con depresión o incluso ansiedad, nadie nos enseña. Tal vez uno lo que puede vocalizar es me siento estresado, Ujú. pero digamos, ¿cómo diferencio un estrés digamos, cotidiano o que puede pasar ya como un problema de ansiedad? Nadie nos habla de estos temas. Entonces, como punto número uno, yo creo que es aprender a identificar tal vez cuando llegamos a un punto donde tal vez ocupamos más ayuda. Y en esto, a veces, no sé si les pasa que cuando uno busca en Google algo, uno, no sé, que tenés algún dolor como de cabeza o algo así, buscas en Google y uno, la información que recibe después de leer eso, uno piensa que se va a morir, digamos, porque hay como tanta información que uno no sabe con qué criterio leerla o procesarla. Entonces, con salud mental, a veces uno puede poner en Google como, ok, síntomas de depresión y no todos te resuenan o no todos los entendés o no sabes cómo, digamos, cuánto tiempo debo de sentirme de tal forma para ya medir si tengo una depresión o no. Entonces, para eso, a mí, una de mis profesoras de la universidad usa dos criterios que para mí son súper importantes porque uno los puede medir con uno mismo fácilmente. El primer criterio es cuando uno se empieza a distanciar o aislar de las personas más cercanas. Digamos, si vos tenés como la costumbre de siempre hablar con uno o dos amigos, digamos, consistentemente y de repente como que ya
ya no tenés energía para hacer eso, o ya no te llama tanto la atención, o si sos cercano con tu familia, pero de repente ya sentís que no tenés energía para ver a tu familia, ahí hay como señales de alerta de que por qué si alguien que usualmente me alegra compartir con la persona, ahorita no me alegra, más bien quiero estar sola. Entonces es el primer criterio. Y el segundo criterio es cuando uno, digamos que en el día a día cada uno de nosotros tiene determinadas responsabilidades que uno usualmente saca del trabajo y así, uno más o menos sabe cuánto le toma hacer una tarea del trabajo y qué tanta energía te quita otra tarea del trabajo. Pero cuando uno ocupa más ayuda es cuando típicas tareas o responsabilidades de tu vida diaria simplemente ya no podés sacarlas adelante. Y no es solo como un día que tal vez uno se cansó o durmió mal la noche antes y ya al día siguiente estás bien, sino cuando ya por varios días lo que podías hacer antes en el trabajo ya no lo estás sacando de la misma forma. Entonces ahí hay como otra señal de alerta que tal vez uno ocuparía una ayuda un poco más específica. Entonces, una respuesta un poco larga a tu primera pregunta, pero una forma de entrarle es cómo identificar cuando nosotros estamos tal vez sufriendo un poco más. Perfecto, Andrea. Y ante esas alertas puntuales, y si nosotros podemos pensar en, mira, sí, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro, o tal vez una persona cercana que ha tenido esas situaciones, si ya sabemos que tenemos quizá esos síntomas o esas alertas, ¿verdad? ¿Dónde podemos nosotros encontrar ayuda? Sí, lo ideal sería que por parte de los EBAIS o de las clínicas de en segundo nivel den atención a aspectos que tienen que ver con salud mental y buscar conseguir una cita por ahí ya con alguien especializado en salud mental. Pero si es como en casos donde sentimos que es una emergencia, digamos, que no podemos esperar a recibir la cita o a que nos atiendan, recientemente el Colegio de Profesionales en Psicología, bueno, ya no tan recientemente, hace como un año, sacó una línea de atención telefónica donde si uno, digamos, si yo siento que en este momento ocupo ayuda y que no la estoy logrando accesar a través del sistema de salud, porque tal vez se toma un toque más de tiempo, entonces llamar a esa línea, que la línea no puede, digamos, quitar el rol al profesional de salud mental ya más permanente, pero en un momento de mucha preocupación es un lugar donde podés llamar. Y si definitivamente es una emergencia de salud mental, el 911 y sus despachadores y despachadoras, varios se han ido formando en atender no solo emergencias como tradicionalmente las pensamos, sino también de tipo de salud mental. Perfecto. Y bueno, ya tenemos el contacto, más o menos ya sabemos diferenciar esas alertas, ¿verdad? Em, ¿Cómo, si no soy yo la persona que está atravesando esa situación, cómo yo puedo dar apoyo? Porque a veces no lo sabemos. Podemos decir, mira, tengo tal conocido que está pasando esta situación, ¿de qué manera que no agravie la situación, de qué manera nosotros podemos ayudarles? Sí, vos tenés razón, las señales a veces son muy sutiles, incluso uno podría estar como tal vez un poco más afinado a esas cosas y aún así a veces no necesariamente captás esa sutileza. Entonces, por eso yo lo que haría de prioridad número uno es que más bien cada uno de nosotros lo identifique primero en nosotros y como aprendamos a pedir ayuda a los demás cuando sentimos que no estamos saliendo. Ahora bien, obviamente que si estamos compartiendo con alguien que nos preocupa, no necesariamente tenemos que esperar a que la persona nos pida ayuda, digamos, si nosotros lo identificamos con esos mismos dos criterios, alguien cercano que de repente sentís que se te está aislando de vos, que ya no te habla tanto como antes, que sí se ve que está muy cansado, que ya no rinde, digamos, entonces ahí vos podés preguntar. A veces con los temas de salud mental lo que pasa es que antes yo criticaba de que no te hablan del tema, pero muchas personas no es por mala intención, es porque da miedo, porque nuevamente no nos enseñaron a hacer este tipo de preguntas. Pero para quienes nos escuchan, algo que debería darles mucha tranquilidad es que el hecho de que uno mencione a alguien que digamos, le preguntes,
si está teniendo algún problema de salud mental, digamos, el hecho de que vos lo preguntes no va a agravar el problema. No es como que uno por traer algo a la conversación lo vas a afectar, porque digamos, si vos haces la pregunta y la persona está bien de verdad, de una pregunta no va a hacer que de estar bien pase a estar mal. Y si la persona está sufriendo, entonces le estás abriendo la posibilidad de que te hable. Y más bien en esta área de salud mental hay tantas, más bien, tan pocas oportunidades para que alguien le pregunte a otra persona si está sufriendo, que más bien en cualquier apertura de alguien cercano, usualmente las personas agradecen que se les pregunte. Entonces, ya con alguien conocido, una forma es preguntarle como, bueno, he notado esto, esto y esto, me preocupa, quiero saber si está pasando algo. Si te dicen que sí, lo primero es escuchar, porque a veces, no sé si les pasa que alguien como que un amigo o algo, y no solo en salud mental, sino en la vida, llega y le cuenta a uno un problema y uno siente como que tiene que dar soluciones al problema, no sé. Y a veces no es eso, es lo principal es escuchar, casi que no emitir ningún criterio, simplemente permitir que la persona se desahogue y luego de escuchar, sí instar a la persona a que busque ayuda profesional. Y entonces uno ahí, además de instar a la persona, puede decir, bueno, te acompaño a sacar la cita o te acompaño mientras llamas a sacar la cita, o si quieres hablar con la línea telefónica del Colegio de Profesionales en Psicología, te acompaño y estoy con vos aquí. O pasan unos días y uno pregunta, hey, ¿buscaste ayuda? Y así. Entonces, como para resumir, lo que diría es, si notamos algo que nos preocupa, no tener miedo a preguntar, como número uno. Como número dos, si la persona quiere que hablemos de estos temas, entonces escuchar, resistir toda tentación a dar una solución al problema. Y lo único que sí deberíamos de sugerir como punto tres es que sí busque ayuda más especializada. Ok, genial. Es dar ese acompañamiento, ¿verdad? Esa cercanía que podemos brindar como de primera mano y como darle ese empujón a la persona que busque esa ayuda profesional para que de verdad tome cartas en el asunto a tiempo. Y también una pregunta que nos surge más es a raíz de todo esto que hemos conversado, ¿cómo podemos nosotros combatir o eliminar esos estigmas que durante tantos años ha habido o ha tenido la salud mental y sus enfermedades? Yo creo que lo primero es como que todos tengamos claro que una enfermedad mental puede pasarnos a cualquiera de nosotros en cualquier momento, digamos, porque como no se ha hablado tanto del tema, entonces la idea que queda es como que afecta a un grupo muy pequeño de personas en la sociedad y que les afecta a ellos y a nosotros no, pero realmente los datos señalan que una de cada cuatro personas a lo largo de su vida va a tener una enfermedad mental. Entonces, digamos, en mi familia somos cuatro, bueno, originalmente, ahora ya hay esposos y todo eso, sobrinas y eso, pero originalmente somos cuatro, mis papás, mi hermana y yo. Entonces, en esta familia de cuatro, los datos señalarían que alguno de nosotros en algún momento de la vida va a tener una enfermedad mental. Entonces, no lo digo como para asustarnos, sino como para mostrar que es algo que tenemos más cerca de lo que pensamos. Entonces, yo creo que teniendo un poco de claridad en eso, bajamos un poco los estigmas. Y lo otro es que, como decía antes, a veces tenemos mucho miedo porque de lo poco que escuchamos de las enfermedades mentales, lo que más nos dicen es que no siempre son curables o tratables y eso no es cierto. O sea, en realidad lo ideal sería prevenirlas, pero digamos, ya si alguien desarrolla una enfermedad mental es perfectamente tratable y en algunos casos con terapia, digamos, de hablar, en otros casos con medicación, al igual que, no sé, para la hipertensión también hay pastillas, sería, digamos, del mismo concepto, y por un tiempo, por cierto tiempo, a veces por tiempos un poco más largos, pero aún teniendo acceso a ese tipo de tratamientos, las personas que viven con enfermedades mentales igual pueden desarrollar una vida plena, feliz, o sea, igual que como vivir con hipertensión. Entonces también yo creo que teniendo eso claro, podemos bajar un poco esos estigmas.
Ok, y a lo que mencionabas, Andrea, también es que la salud mental o ese equilibrio que podamos tener afecta todos los ámbitos, afecta las decisiones que podamos tomar o queremos tomar desde el ámbito social, psicológico, emocional. Entonces, hoy más que todo, esta conversación es para traer a la realidad lo que existe y no queremos conversar. Entonces, para Orosi Unido y nosotros como miembros de una comunidad, todos estamos vulnerables a padecer en algún momento, como lo mencionaba según las encuestas, estamos vulnerables a padecer de alguna enfermedad mental, que siempre y cuando pues tengamos las medidas y le demos ese acompañamiento a la atención a la enfermedad, ¿verdad? Como tal. Hoy 10 de octubre es, es una conmemoración o un llamado a que conversemos sobre este tema tan importante que lo hemos dejado ahí a la orilla, ¿verdad? Y que todos, o desde nosotros mismos, o alguien conocido, alguien que queremos, puede en este momento estar pasando una situación difícil y no lo queremos ver, no le queremos decir, es una enfermedad mental, es algo que se debe tratar, ¿verdad? Porque todo eso acarrea un resultado más adelante que si no es tratable, pues puede haber eh, otros productos o resultados del no tratamiento, ¿verdad? Ujú. Perfecto, no sé si tienes algún otro comentario o alguna frase o algo que podamos darle como ese cierre a todas las conversaciones y las preguntas que nos han surgido a raíz de la salud mental, André. Sí, claro. Antes de eso, vos mencionabas un aspecto súper importante y es que la salud mental no está separada de aspectos físicos o de aspectos sociales. Y de hecho, muchas veces, digamos, cuando hablamos de salud mental, tal vez una respuesta de las personas puede ser con tantas enfermedades como cáncer, problemas del corazón, problemas de pulmones, de y simplemente nos tenemos que enfocar en eso, sino en salud mental. Lo que pasa es que cuando las personas tienen, qué sé yo, depresión o ansiedad, eso puede hacer que el cuerpo, como somos uno solo, digamos, el cuerpo se debilite y sea más vulnerable a desarrollar enfermedades físicas. Entonces, el hecho de también abordar el tema mental indirectamente nos está ayudando a atender el tema físico. Entonces, eso es importante, que vos lo mencionaste y yo lo quería retomar. Y como para cerrar, es como mucha presión, una frase que englobe todo lo que hemos hablado, pero yo creo que, digamos, como con lo que sueño, como persona que ha trabajado en esto, lo que me encantaría es que todos aprendamos como a cuidarnos entre nosotros mismos y apoyarnos si sentimos que alguien cercano a nosotros está pasando por una situación de enfermedad mental, y apoyarnos entre nosotros, así como nos apoyaríamos en otros ámbitos de la vida y que, por ejemplo, en Costa Rica hablamos tanto del tema de solidaridad, entonces extender esa solidaridad al tema de salud mental. Genial, Andrea. Más bien, muchísimas gracias de verdad por este compartir, por este rato que hemos dedicado a darle esa importancia de verdad al tema de salud mental. Hoy 10 de octubre queremos hacer un llamado a todos nuestros seguidores de la página y demás, de que den ese paso importante al conversar, ¿verdad? A buscar ayuda, a incentivar el hecho de que podemos confiar y desde que el inicio de un bienestar comienza en buscar una ayuda cercana. Andrea, las puertas de nuestra página están abiertas, que no sea la primera vez. En realidad es unos espacios bastante provechosos, inclusive para nosotros, que pues guiamos a otras personas, ¿verdad? Inclusive para nosotros mismos. Y agradecerle de verdad de todo corazón la participación, la ayuda y la colaboración que nos has dado y no sé si hay algún correo electrónico o algún número de teléfono por si alguno de nuestros seguidores quisiera alguna consulta o si tiene alguna pregunta y que pudiera darse el contacto, ¿verdad? Claro, mi correo es punto Álvarez M de Marín @gmail.com. Perfecto, Andrea. Entonces, retomar el agradecimiento por parte de
sé que nuestros seguidores van a estar muy agradecidos también y de todo corazón, pues nuestras puertas están abiertas para alguna otra ocasión que podamos conversar. Muchísimas gracias, Andrea, y que tengas linda tarde. Igualmente y muchas gracias a ustedes.